Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me comentan si pueden escucharme bien. Sí, buenos días. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Tiene la finalidad en este caso de pronosticar qué es lo que sucede en el mercado. Y bueno, hoy teníamos un día bastante agitado, como les había anticipado. Tenemos los datos del IPC. La antesala de esto fueron los datos del IPP que salieron negativos el día de ayer y de igual forma tenemos el pronóstico de los principales bancos comerciales de Estados Unidos, dando como resultado en promedio el pronóstico un dato menor de lo esperado en el IPC y el dato real, como ustedes están viendo en pantalla, pues y de igual forma fue un dato menor a lo esperado. Con este dato inflacionario, básicamente el dólar americano pierde valor, que era lo que ya veníamos anticipando. Decíamos que a partir de lo que sucedía el día martes iba a pasar la semana. El pronóstico de inversión fue bastante claro. Bueno, muchos puntos de partida obviamente se van al alza. Sabíamos que el oro iba a destinarse movimientos a la alza. El día de ayer hicimos un scalping en oro, cerrando en posiciones de ganancia. Hoy se dispara y probablemente hoy bordee los 7.000, 2.700. Probablemente habría que ver un poco el análisis técnico. De igual forma, hicimos una inversión el día de ayer en dólar australiano. El dólar australiano igual se disparó de una forma increíble en este momento y vamos a verlo. El euro también, bien. El único que ha aguantado de alguna forma ha sido el movimiento del dólar canadiense. El instrumento, a manera de resumen, que también ha crecido es el Nasdaq, recuperó los 21.000 que se había generado el desplome y probablemente de aquí continúe su rally alcista, que era lo que les venía especificando, ¿no? Y también otro movimiento que teníamos muy en claro es el movimiento de Bitcoin, llegando a los 98.000 en este momento y muy cerca de nuestro take profit a los $100.000. Después de los $100.000, como les voy anticipando, pues probablemente otra vez el mercado comience a tener algunos problemas en el mercado. ¿Ok? Eso de forma particular, las inversiones del día de hoy, conjuntamente con el yen, también ha generado un desplome. En este momento el yen japonés. No es un desplome básicamente por el tema de lo que se denomina la intervención del Banco Central, para nada. Esto ya tiene que ver muchísimo con el dato del IPC. Y en efecto, pues en este momento, pues el yen japonés también ha ejercido movimientos de fuertes caídas. Entonces, en este preciso momento, vamos a revisar un poco los instrumentos, a ver hacia dónde pueden dirigirse. Pero de forma particular, la mayoría estamos en ganancias. Entonces vamos a ver qué podríamos llegar a suceder. Bien, una vez interpretado esto, nos vamos a la plataforma donde vamos a observar pues los principales instrumentos. A ver, en primera instancia, vámonos en este caso, el instrumento de el gráfico. Aquí estamos. El gráfico del Nasdaq. Bueno, entonces, el día de ayer recordarán que yo les decía que teníamos las declaraciones de Trump y eso ocasionó una caída el día viernes en específico. Sucedió el viernes negro en la bolsa de valores. Sin embargo, lo que les venía anticipando es que esa medida va a ser temporal. Si ustedes se fijan bien, en este momento con los datos del IPC, el mercado básicamente se ha dado la vuelta, retornando a nuestro punto de partida. ¿Qué implicancia tiene esto? Bueno, inicialmente, aparentemente, lo que te dice es que existen posibilidades de una reducción del tipo de interés en Estados Unidos, más allá de lo esperado, y un tipo de interés más bajo en el Estado americano implicaría movimientos de los futuros más elevados. Probablemente en este momento los rendimientos estén desplomándose y el S&P 500 conjuntamente con el Nasdaq y pues lo demás harán que los mercados generen movimientos claramente alcistas. ¿Qué implicancia tiene esto? Lógicamente que las acciones comienzan a tener un rally nuevamente con fuerza, como lo veíamos anticipando, que la semana pasada se vio truncada por las declaraciones políticas. Justamente eso es lo que les decía, ¿no? La agenda económica estaba realmente escasa y como estaba realmente escasa, pues todos estaban moviendo bajo discursos políticos, pero ya que ahora ya comenzamos a tener movimientos, digamos que un poco más medidos. En este caso, que podemos observar que los instrumentos de alguna forma ya comienzan a tener una peculiaridad normal. En otras palabras,
Yo esperaría que el Nasdaq continúe su movimiento alcista. Me parece que el día de ayer algunos ingresaron en Nasdaq, tienen una mejor posición, entonces déjenla en abierta porque el Nasdaq va a tener una posición claramente alcista hasta los máximos históricos. Como les decía, el movimiento de enero termina siendo el movimiento de todo el año de forma fundamental, ¿no? Hasta el momento, pues hemos tenido un panorama mixto. Por un lado, sí que hemos tenido caídas por el tema político, pero por el tema económico, muchísima bonanza. La tasa de paro ha disminuido, la inflación, por un lado, revela que el tipo de interés podría bajarse y todo eso involucra, lógicamente, que los mercados quieran aún trepar y escalar. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar del Nasdaq? Bueno, inicialmente que continúe su tendencia. Aquí claramente una figura de enrancamiento se puede ver con muchísima claridad. Hay que esperar que esta figura la rompa, ¿no? Si rompe esta figura, es decir, rompería esta línea de tendencia, esto se va a máximos históricos nuevamente y llegaría a los puntos que dijimos. El punto que dijimos en el largo plazo durante el mes de enero es que intente llegar a la línea de tendencia superior, es decir, los 23.000 en el Nasdaq. Yo creo que es muy posible, ya con estos datos favorables en el mercado, creo que es muy, muy posible que el mercado incluso hoy intente llegar al break-even de nuestra entrada. Entonces, pues bueno, a seguir el swing, ¿sí? A seguir el swing, no nos queda más que seguir el swing. Las personas que ingresaron en posiciones más bajas, ajusten un poco el stop loss, no demasiado, porque ya se está rechazando el nivel inferior y dejar que el mercado recorra. No nos queda más que el mercado recorra al alza y generar más ganancias y ganancias. Bien, eso en el tema del Nasdaq. Si nos vamos a la gráfica del oro, como les venía anticipando, el oro se encontraba en posiciones de enrangamiento, claro enrangamiento. Si ustedes se fijan, pues el enrangamiento en este caso está en niveles superiores, bien, y intenta llegar a este nivel. Lo más probable es que esta semana mismo rompa los 27.00 el oro. Completamente normal. Recordarán ustedes que yo en anteriores ocasiones les decía que hay que tener cuidado en el oro porque podría generar movimientos de caída o de subida, ¿sí? Pero en este preciso momento, si ustedes se fijan, el mercado ha desarrollado ya un movimiento al alza. Sin embargo, hay que en este momento estipular que probablemente sí existe una ligera corrección en los 27.00. Es un punto de vista fundamental, ¿no? Puede existir una volatilidad en los 27.00, ¿sí? Entonces, mucha atención, por favor, que puede existir ese problema, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora mismo hay que dejar que pase la volatilidad del IPC. Como les decía el día de ayer, recordarán, les decía que el mercado lo que iba a hacer era caer en estos niveles, iba a subir, bueno, en forma de scalping les decía que iba a subir a 73, 75 y después les decía que dejen el mercado porque iba a pasar el IPC. El IPC desfavorece al dólar, obviamente esto tiene una explosión masiva a los 93, como pueden ver, estamos muy cerca de los 27.00 y esto va a generar una suba superior hasta, mi parecer, los 27.20. ¿Ok? En estos 27.20 probablemente existan problemas, entonces vamos a ver qué pasa. Ahora mismo no hay entradas, el mercado sigue agitado por los datos del IPC, entonces dejémosle que se siga desarrollando. Probablemente ahora lo que haga es consolidar para mantener la tendencia. El IPC es un dato muy relevante. Em, Acaba de salir el informe de Bloomberg.com en donde se menciona que las probabilidades de recorte en junio suben por encima del 50%. Quiere decir que el recorte de los tipos de interés puede estar mucho más rápido de lo esperado. No olvidemos un poco el histórico, ¿no? Primero se preveía en el primer trimestre, después se preveyó en el último informe de la Reserva Federal conjuntamente con la tasa de paro, se preveyó que iba a ser a finales de año el recorte de tipos de interés y con este nuevo dato inflacionario las probabilidades suben que en el primer semestre del 2025 el tipo de interés puede subir un 50%. ¿Qué significa esto? Que el mercado puede llegar a subir, perdón, sí, el mercado puede llegar a subir este mes y los próximos meses por la expectativa de esta suba de tipos de interés. Entonces, en efecto, eso implicaría nuevamente que el oro rompa los 27.00, el Nasdaq igual marque tendencias, el yen japonés siga desplomándose por los pisos. Bueno, ya vamos a hablar un poco del yen, pero la idea principal es que las previsiones de las bancas, de las bancas comerciales del año anterior, que era un oro en 3.000, probablemente aún se mantengan vigentes, ¿no? Y en este momento solo estemos esperando esos datos. Bien, eso es de momento con la gráfica del oro. Entonces, cero ingresos, por favor, esperemos que se consolide. Si se consolida, compramos.
hay mucha fuerza en compra y va a seguir habiendo movimientos en compra. El fundamental es bastante claro. Bien, entonces en oro cero ingresos. Bitcoin, ya les había especificado que teníamos una entrada en 90.000, habíamos ajustado ayer el stop loss en 92.000. Hoy con los datos del IPC, el mercado sube con fuerza, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? El mercado sube con muchísima relevancia a los 98.000. Ya estamos muy cerca de nuestro take profit. Nos ha tardado 2 días. El movimiento del Nasdaq, del Bitcoin ha sido explosivo, pero bastante favorable. Bastante favorable. Hemos tenido buenas ventajas. Llegamos muy cerca de los 100.000. Probablemente rompa los 100.000. Bueno, mi sugerencia obviamente es mover el stop loss a 95 y mover el TP a no 100.000 exactos, sino tratar de mover a 102, 103.000 más o menos. Bien, 102, 103.000. Listo. Y con eso tenemos básicamente ya un movimiento y un poco más medio. Entonces, si es que el mercado sube a 103.000, pues es muy probable, ha rechazado fuertemente el nivel, estaremos en ganancias. Y si es que el mercado rechaza, se va a los 95.000, de igual forma estamos en ganancias. Puntos de entrada en este momento nuevamente no existen, ¿sí? El dato es bastante lineal, como pueden ver. Lo que podríamos esperar es una consolidación, ¿sí? Es una consolidación que el precio haga algo así. ¿Ya? Si es que hace esto, hay entrada. Si es que no, tenemos que esperar que el Bitcoin siga manteniendo su movimiento. Ahora mismo está muy caótico. Profe, ¿se puede ingresar en el Bitcoin? Justo de eso estoy conversando y la respuesta es no. No se puede ingresar aún en el panorama del Bitcoin, como ustedes pueden darse cuenta. Tenemos movimientos aún muy lineales y cuando son movimientos muy lineales, la preferencia es esperar que se consolide. Entonces, esperemos que se consolide. La idea es que haga algo así, miren. Es decir, suba, consolidación, suba, consolidación, suba, cambio de tendencia. Estamos en esas. Suba, consolidación, suba, debería haber una consolidación y suba. En la próxima consolidación ingresamos, ¿ya? Bueno, reingresamos, ¿ya? Insisto, creo que el Bitcoin va a llegar a los 100.000. Yo creo que va a romper los 100.000, de hecho, ¿sí? Pero hay que ver qué es lo que sucede. Otro efecto del dato del IPC en este momento, el rendimiento de los bonos se desploma en un 5%. ¿Qué implica esto? Que los bonos americanos pierden valor. ¿Qué implica la caída de los bonos americanos? Obviamente, un claro fortalecimiento en las acciones. Ya, los mercados dejan de creer. Pero con los datos del IPC, esto ha explotado. Ayer mismo estábamos que los precios del euro dólar estaban en 1,018 como mínimo, ayer estaban en 1,02 y ayer mismo explosionaron los rendimientos del euro dólar. Hoy con el dato del IPC sube nuevamente con fortaleza el euro dólar, como ustedes pueden darse cuenta, y está en 1,033, no déjenme ver lo máximo que subió. Entonces, ha subido 2 centavos de un golpe, que es bastante para el mercado Forex, ¿eh? Porque el mercado Forex se mueve en 5 dígitos y moverse 2 centavos es muchísimo. ¿Qué esperar? Bueno, el mismo mecanismo que dijimos, ¿no? Hay que esperar que el movimiento genere una especie de consolidación para generar el movimiento al alza. Si es que el mercado ya se atrevió por fin a descontar la divergencia, que era lo que estábamos esperando, esto se va claramente al alza. Ayer era un poco confuso el tema, pero recordarán que ayer hicimos Ayer hicimos una, un movimiento, pongámosle en pro o en reemplazo del dólar con el euro dólar, que fue el australiano. Miren, ayer ingresamos en dólar australiano y hoy los rendimientos nuevamente explotan y el dólar australiano descuenta claramente la divergencia. Esta fue una entrada completamente limpia. Y bueno, antes de eso, eh, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. ¿Alguien ingresó en australiano, por cierto? ¿Alguien ingresó en dólar australiano? Porque ahorita con este gran movimiento probablemente se enrangue y vaya directito al TP de largo plazo. Ok, no, bueno, no importa. Si queremos un reingreso, al igual que en el euro dólar, que la correlación ha regresado, hay que buscar consolidaciones. Chévere, José. Bien, la recomendación sería que esperar que esto llegue a este punto. Bien, si llega a este punto,
tratar de subir el TP a positivo. Perdón, subir el SL a positivo sería, ¿no? La recomendación. Perfecto, si ingresas en oro, buenísimo. En oro también mantuvimos ganancias, entonces hay que esperar. Esa sería la lógica en este caso. Bien chévere, Paulina. De igual forma, ¿no? Para todos los que ingresaron, la idea sería mantener este ratio a este nivel, ¿vale? Y en este nivel subir el stop loss en ganancia o en break even. Y con eso, si lo quebranta, directo al TP, ¿ok? Entonces tenemos datos económicos a favor, tenemos datos técnicos a favor, tenemos todo a favor. Ya, lo único que nos falta únicamente es que el precio descuente. Si es que la semana termina alcista, yo diría que va a empezar el nuevo rally de corrección de los precios. Ya, como ustedes pueden ver, viene de una caída de 2024, casi de 6 meses, una caída de un 12%. Es más que lógico que quiera hacer una corrección, aunque sea de corto plazo. Entonces se vendría un nuevo impulso. Sin embargo, ojo, no estoy hablando de cambios de tendencia, estoy hablando de correcciones. Aún el gobierno de Trump, a pesar de aún no ser posicionado, tiene mucha pinta de tener una fuerte valoración al dólar y obviamente una gran desvaloración a todas las divisas. Entonces, hay mucha posibilidad. Sin embargo, hay que ver cómo van reaccionando los mercados en ese sentido. Dólar australiano explosión al alza, dándonos ganancias. Euro dólar aún no hemos ingresado, pero como les dije, procurar tener una zona de enrangamiento, ¿no? Ahora mismo no sería una buena idea ingresar, simplemente estamos viendo algo la volatilidad del precio, no es tan buena idea ingresar. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es esperar que se enrangue un poquito, se enranga y ahí compramos el movimiento del euro dólar. Esa sería la siguiente posición. Bien. Después de esto, nos vamos a la gráfica del canadiense. El dólar canadiense lanzamos una posición a largo plazo, ¿sí? Esperando que este sea un punto de consolidación importante, pero lastimosamente el IPC le jugó en contra. O sea, aparentemente los datos de Canadá, no olvidemos que estamos a puertas de de un conflicto económico en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Ya se están lanzando, el día de ayer comenzaron ya a lanzarse las amenazas económicas en el caso de que Donald Trump quiera poner aranceles a Canadá. Canadá va a responder con más aranceles a Estados Unidos. Entonces se va a convertir el dólar canadiense, americano contra dólar canadiense, en un instrumento bastante volátil en estos momentos, ¿sí? Justamente por esta guerra comercial que se va a vivir. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Como pueden ver, está siendo muy conflictivo en este momento en el dólar canadiense, entonces hay que tener especial cuidado en ese caso. Adicional a aquello, creo que le va a afectar muchísimo este año, bueno, se está percatando que este año le va a afectar muchísimo las decisiones políticas, no solo las económicas. Ahora se movió por decisión económica el instrumento, pero si usted se fija, las decisiones políticas de las futuras guerras comerciales va a incidir muchísimo a este par. Entonces creo que este par va a tener mucha volatilidad este año. Vamos a vigilarlo. Bueno, de ahora en adelante vamos si es que cumple el swing. Si cumple el swing en buena hora, pero vamos a tratar de vigilarlo con muchísima cautela. Porque cuando se trata de ejes políticos, ya es muy difícil lanzar un pronóstico, como pueden ver. O sea, mañana puede decir algo el primer ministro de Canadá y esto va a subir. O mañana va a decir algo Donald Trump y va a caer. Entonces, es compleja la situación, es compleja. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con este movimiento. Pero de momento ha tenido un movimiento en contra. Nada del otro mundo sigue dentro del parámetro de las tendencias, ¿sí? Pero hay que ver hacia dónde se dirige el mercado, definitivamente. Una pregunta, ¿dónde puedo comprar euros, papel moneda físico? Si estás en Quito, en la Colón. En la Colón hay varias casas de cambio. Casas de cambio hay en la Colón. Ahí puedes comprar euros. Euros. Bueno, si quieren, eso también podría ser un buen negocio, ¿no? Ahora mismo el trading comercial en la compra y venta de euros. Va a ser un buen negocio porque el tipo de cambio sí va a jugar en contra. Va a moverse muchísimo en estos días. Pero en la Colón, en el Amazonas y Colón hay un montón de casas de cambio. Aquí en Quito. En Guayaquil no sabría decirte. Pero en Quito ese es el punto. Es de largo toda el Amazonas y Colón. Bien, perfecto. Esto con el canadiense. A ver, el dólar como les había dicho, con la libra esterlina, estaba rompiendo correlación con el euro hasta el día de hoy, en donde se valoró con muchísima fuerza, como pueden darse cuenta. Aquí nosotros realmente no ingresamos en este punto porque el mercado de alguna forma no iba a generar un movimiento fuerte. Bueno, más bien iba a generar movimientos muy volátiles debido a que la tendencia como tal iba a marcarse por las noticias, ¿sí?
¿Qué implicancia tiene esto que se marca con las noticias? Es que, bueno, va a estar muy conflictivo, ¿no? Por un lado tenemos noticias del Reino Unido que pueden ocasionar caídas y por otro lado noticias americanas, entonces sí hay muchísimos problemas en este caso, ¿ok? Entonces, de forma particular, estimados inversionistas, vamos a seguir vigilando a la libra y vamos a ver en algún punto si en quién nos da una mejor entrada, si el euro o la libra, ¿sí? De momento la libra ha tenido un movimiento muy explosivo, como pueden darse cuenta. Yo diría que mucho más explosivo que incluso que el euro. Si ustedes se fijan, el euro sí que tiene un movimiento explosivo, pero digamos que por pasos, ¿no? Por niveles, mientras que la libra ha sido bastante lineal, o sea, casi los enrangamientos no han sucedido. Entonces, vamos a ver qué termina de suceder, ¿ok? En estos puntos. Pero esa es la valoración. Déjenme verificar el calendario económico. Creo que había más noticias, o sea, el día jueves, no recuerdo, déjenme verificar. Tenemos a las 10 de la mañana inventarios de petróleo y la tasa de desempleo. Hoy probablemente con la tasa de desempleo, si la tasa de desempleo en Australia se mantiene positiva, que era lo que estamos esperando, hoy yo digo que posiblemente el dólar australiano tope take profit, porque la tasa de desempleo, si sale negativa, perdón, positiva, es decir, que se disminuya el desempleo, eso va a hacer que el mercado suba, pero con una fuerza que ustedes no tienen idea hoy. Y hay mucha probabilidad. Al final de todo, el mundo se está volcando básicamente a esos datos. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero hay mucha, mucha posibilidad de que todo eso suceda en este periodo. Entonces, muchísima atención. Hay muchísima posibilidad de que termine de suceder eso. Atención que hoy podría llegar el movimiento a la zona del take profit del australiano. No hay ingreso, el ingreso del día de ayer, por cierto, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Bien, consigo obviamente se va a llevar a la libra esterlina, se va a terminar llevando, perdón, al neozelandés, al oro posiblemente. Entonces, el oro posiblemente hoy en la noche con la tasa de desempleo también se vuelque un movimiento bien alcista. Es muy probable el día de hoy que el oro suba más allá de los 27, el australiano tope take profit, bueno, el neozelandés no le metí en la cartera, pero el neozelandés se dispare. A vigilar esos instrumentos, a vigilar, porque tiene mucha posibilidad de hacerlo, ¿ok? Entonces, eso sería básicamente con la función de el dólar australiano y los fundamentales. Ahora, vámonos a la gráfica antes de irnos al petróleo, a la gráfica de el yen japonés. A ver. Y en japonés, como ya les había anticipado, teníamos un movimiento, una corrección en estos niveles. Nosotros para vender estamos esperando que llegue acá, ¿ya? Por eso aún no lanzamos posiciones en venta. Pero sabíamos que iba a haber un fuerte movimiento de valoración. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el mercado ha llegado a niveles máximos, ¿sí? Y ha rebotado. Yo esperaba que haga una figura de consolidación, pero en este preciso momento el yen japonés acaba de desplomarse un 1%. Porque el yen tiene una consecuencia, digamos, más fuerte que el euro, que el australiano o el canadiense. Porque, miren, bueno, el australiano ha crecido un 0,80%, el euro ha crecido un 0,30%, el canadiense ha crecido un 0,29%. Pero ¿por qué el yen una caída del 1%, que es bastante? Es porque se suma, obviamente, los esfuerzos de los inversionistas de la banca japonesa de querer regular el tipo de cambio sin la necesidad de una baja de tipos de interés, de una suba de tipos de interés. Yo creo que se va a subir. Es más que lógico desde mi punto de vista, que el mercado va a generar una suba de tipos de interés y ese va a ser el acabose del yen y vamos a encontrar un yen bajista, pero bajista por meses, ¿ya? Pero obviamente quieren reducir el impacto los inversionistas, entonces por eso existe una gran caída. Nos acercamos otra vez nuevamente peligrosamente al toma del TP, a la toma del break-even, perdón, y eso indiscutiblemente involucra que los mercados pues quieran mantener un movimiento alcista, ¿no? Más bien un movimiento bajista de tendencias. Es bastante positivo. Bueno, yo tengo mi posición en el largo plazo, la voy a seguir manteniendo. Aún no descarto que esto rechace y llegue al nivel de acá. En el caso de que lo haga, como les dije, voy a lanzar una posición en venta. En el caso de que no, ya tengo una posición en venta y solo voy a dejar que el mercado se desplome. Mi objetivo principalmente es que después del anuncio del Banco Central tenga una disminución aproximada mirámosle, creo que era el 18%. Sí, casi el 18%. Nada descabellado. Históricamente ha caído después de una intervención de la banca entre un 10 a un 20%. Yo creo que va a haber una función así. Vuelvo, insisto, y ya les repito desde 2024. Ese va a ser el gran golpe que vamos a dar en este año.
la caída del yen. Entonces, hay que mantenerla, ¿sí? Hay que mantenerla, estamos cerca de break-even, ha caído con muchísima fuerza. Los instrumentos siguen dando valor al mercado en este momento, así que hay que guardar posiciones, ¿sí? Hay que guardar posiciones, el yen nos va a dar muchísimas ganancias. Si pueden, vayan acumulando posiciones, porque se viene una fuerte tendencia bajista, ¿no? Como les dije, mi objetivo es aunque suba un poco más, pero ya pueden ir acumulando. Al final son posiciones a largo plazo. Yo en la cartera más grande que tengo ya estoy acumulando desde este momento ya algunas posiciones. O sea, todo, si sube igual estoy comprando, ¿saben? Si sube un poco más, compro en diferentes volúmenes. Creo que si es que cae el 18% que estamos creyendo, haríamos una rentabilidad del año realmente, si se cumple eso, muy parecida a la rentabilidad que hicimos en el Nasdaq en su debido momento. Entonces... Mi recomendación es esa, ¿no? Mi recomendación es esa, es tratar de que ustedes lleguen a ese punto. Entonces, yen, mantengámonos aún a la baja, ha tenido un crecimiento, una caída muy fuerte en este momento y pues eso es positivo para todos. Bien. Dice, ¿compramos o vendemos? No, vendemos, totalmente venta, pero en venta en el largo plazo, es decir, no hay que estresarse si es que el mercado se valora. Más bien, si se valora, seguir vendiendo, hasta que el yen caiga el 18% que esperamos, pero de que cae, cae. De hecho, esta es una de las inversiones, yo diría, como todos los años siempre tenemos una inversión en donde cogemos a inicios de enero, febrero y cerramos en septiembre, octubre o diciembre y tiene rentabilidades increíbles. Entonces yo les recomiendo que se mantengan en esta. Bien, o sea, crean en esta inversión. Esta inversión creo que va a ser muy, pero muy rentable. Económicamente hay mucho en juego para que los bancos se vuelquen a otra mirada. Ah, bueno, eso no significa que no exista la posibilidad. Claro que existe, ¿ya? Pero es menor a comparación de otros instrumentos, ¿no? Bien, después de revisar los principales instrumentos, nos vamos al último, que es el petróleo. A ver, el petróleo ya les había anticipado que estaba en 79 y lo que iba a hacer es intentar llegar a los $80 el barril, ¿sí? Entonces, obviamente, en este momento, la gran apreciación que ha tenido hace que el instrumento se dispare, ¿sí? Se dispare el instrumento y el petróleo se intenta otra vez recabar a los $80 el barril. Obviamente es un instrumento lento, ¿no? A comparación de otros, es un instrumento lento. Entonces tenemos dos opciones. La primera es esperar que el instrumento llegue a los 80 y vender, o la segunda es aplicar un swing a largo plazo, ¿sí? A largo plazo y generar la venta. Como les dije, la valoración principal en este momento del petróleo es las restricciones de Estados Unidos a Rusia. Es la valoración. No existe otro movimiento más que esté, digamos, que en contra de esto. Nada más, nada en contra de eso, sino esa es la única que ha sucedido. Ahora los datos del IPC obviamente van a jugar a favor del petróleo. Hoy los datos del IPC van a jugar a favor del petróleo, pero insisto, o sea, el petróleo se ha estado moviendo más por otros fundamentales. Entonces yo creo que se viene un nuevo rally bajista, a no ser que las restricciones sigan. Y como les dije, ya estamos a 5 días de la posesión de Donald Trump, y eso va a ocasionar indiscutiblemente que los mercados se desplomen, que los mercados tengan volatilidades. Habría que ver qué es lo que dice el discurso, pero yo le sigo viendo aún al petróleo bajista, ¿sí? No ingresen, ¿sí? Este ingreso de aquí no lo tomen en cuenta, pero no ingresen aún no ingresen en crudo. Cuando estemos en 80 vamos a ingresar en petróleo, ¿ok? Ese sería un primer ingreso del crudo en $80 el barril. Entonces, bueno, con eso determinamos la cartera ya el día de hoy. Vamos a recapitularla. Básicamente todos los parámetros estamos bien, a excepción del dólar canadiense, pero de ahí absolutamente todo ha disparado hacia nuestro favor. A ver, Nasdaq, como dijimos, esta caída de acá era una caída política, la caída, la suba económica es la que importa. Entonces el mercado acaba de descontar, todo acaba de subir y el Nasdaq está llegando a nuestro break-even. Esto es que el mercado va, a mi parecer, mantener niveles de máximos todo enero. En otras palabras, creo yo que de aquí el Nasdaq va a despuntar hasta finales de enero. Esperemos estemos cerca de nuestro TP. Oro, como les dije, el mercado iba a rechazar este nivel en venta y va a intentar llegar a los 27, se va a enrangar y va a dispararse hasta los 27.20, 27.30 probablemente. Y acá probablemente corrija. En este momento ya está en los 26.95, completamente normal. ¿Sí? Es justamente lo que les dije. Yo estoy alejado de los mercados porque sigue afectado por la noticia. Lo que voy a hacer es esperar una consolidación para un último movimiento en compra
o una caída en ese nivel. Sin embargo, hay que ver noticias. Probablemente rompa los 27.30 y quieras ir a los 28. No se olviden que a pesar de que la previsión en 2024 de Goldman Sachs, Citibank, fueron los $3.000 que no se cumplieron en 2024, puede que no hayan fallado del todo, sino esa previsión se haga para 2025. Entonces, tiene mucha posibilidad de un crecimiento. Bitcoin, explosión masiva, está en los 99.000. Hasta hace un momento estaba en los 98, ha crecido de una forma abismal. Déjenme ver en términos porcentuales. Acaba de crecer un 3% en una hora. Es increíble. Bitcoin es increíble. Por eso es que hay que tener cuidado. 23% en una hora. ¿Qué es lo que hicimos? Manejamos un TP a 103.000 prácticamente y subimos el SL en ganancia a 95. ¿Qué se esperaría de Bitcoin? A mi parecer, una ruptura de los 100.000 y probablemente hasta los 120.000 y luego la caída masiva, que es lo que estamos esperando. Bien, euro dólar, pregunta aquí. La sección americana abre a las 9:30, ¿verdad? Sí, aún sigue abriendo a las 9:30 hasta que cambien el horario de verano. Euro dólar, como les había dicho, suba masiva. En ese momento, obviamente, va a haber una corrección, una consolidación. En la consolidación ingresamos en compra, ¿sí? Entonces, aún no ingresen, sino en la consolidación. ¿Ok? Australiano, crecimiento masivo. Acaba de crecer el australiano, sí, un 80%, está normal. Probablemente igual, consolide. Si consolide, compramos, ¿sí? Vamos bastante bien. Yen japonés acaba de caer 1.1%, como les dije, gran caída del yen involucrada por los fundamentales y también por los fondos de inversión que les interesa apaciguar el tipo de cambio, no les interesa aún una caída tan fuerte, ¿sí? Por eso tiene un movimiento bajista de mucha relevancia. Pronóstico de largo plazo, una caída del 18% en lo que va del año. Lo vemos así. Hay que comenzar a acumular o lanzar posiciones de largo plazo en venta. Petróleo, gran suba, que se va a fortalecer a mi parecer hasta los $80 el barril y después de los $80 el barril, gran caída masiva. Canadiense, que va a estar en conflictos políticos, al parecer, desde este momento, desde el día de ayer que se lanzaron las amenazas, en adelante, hasta que exista un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá. No sabemos qué es lo que puede llegar a suceder. Pero como ustedes pueden percatarse, aquí esta inversión nos ha ido en contra. Aún no ha roto la figura, pero de romper esta figura se fue. Hay un cambio de tendencia. Entonces hay que tenerle cuidado. Libra esterlina en correlación directamente con el euro. No hemos ingresado porque aún tiene una correlación directa. El día de ayer la había roto, pero hoy ya generó nuevamente la correlación. Entonces vamos a ver hacia dónde se pueden dirigir esos mercados. Bien. Y con eso básicamente tendríamos ya nuestra postura y nuestra cartera de inversión. Bastante bien, si me lo preguntan. Ya estamos recuperando los SL de la semana pasada. ¿Sí? Y ahorita mismo lo que tenemos que hacer es tratar de mantener las tendencias. Insisto. En estos días vamos a hacer tendencias de correcciones. O sea, tiene mucha pinta de corrección. El día de mañana va a ser un día de no operación. Sí, creo que la mañana, ¿no? Que tenemos muchas noticias. Déjenme verificar. Ujú. En efecto, sí, mañana noticias de todo lado, ¿no? A las 8:30 hay como 6 noticias que se vinculan al dólar. Obviamente no vamos a invertir en esas porque pueden haber muchos problemas. Si es que una sale positiva, otro negativo, pueden haber mercados mixtos. ¿Qué hacer? Bueno, si ya ingresaron en este momento, solo tenemos que esperar consolidaciones, es decir, que se enranguen los precios. Se enrangan los precios y compramos o vendemos, dependiendo de cuál sea la tendencia, es decir, mantengamos la tendencia. Si tienen swing, no se preocupen, mañana probablemente salgan datos mixtos, es decir, el mercado se termine consolidando igual y no va a suceder nada. Posiciones nuevas el día de mañana, yo no lanzaría al menos. A ver cómo amanece el mercado, pero yo no avanzaría. Yo creo que la consolidación va a empezar en mercado asiático. Es decir, a eso de las 5 o 6 de la tarde va a empezar la consolidación. A ver qué pasa. Las operaciones que tenemos abiertas para mañana se pueden afectar. Yo creo que van a consolidarse. Es decir, yo creo que va a pasar esto en el corto plazo. Con todo, solo que voy a coger como ejemplo el euro. Yo creo que va a pasar esto. Caída, suba, caída, suba, caída. Parece que se quieren rangar, pero no se va a enrangar. Va a subir un poco y ahí se va a enrangar. Así, en mercado asiático. En el mercado americano de mañana creo que va a subir y caer así. Se va a hacer un mechazo, algo así. ¿Ya? Y ahí va a quedar el jueves. Y el viernes sí va a afectar. El viernes con las noticias podríamos hacer o esto o esto. ¿Ya? Pero con la noticia el día viernes. Entonces, hoy yo al menos, yo le veo más arriba al euro
más arriba el euro y a todos los instrumentos, y ahí se va a enrangar. Se va a enrangar. El jueves va a hacer esto. Es muy probable que el jueves haga esos mechazos, o sea, a la alza y a la baja al mismo tiempo, y se quede tal cual. Y el viernes sí hay la posibilidad de que o suba más o caiga. Eso en el dólar, en el euro dólar, libra, oro. En el australiano, como si hay noticias en la noche, ¿qué creo que va a pasar? Si la noticia sale a favor del dólar australiano, que yo creo que es muy posible, el australiano lo que va a hacer es romper este nivel. Va a romper ese nivel y se va a acercar al TP hoy mismo, si es que la noticia sale a favor del australiano, y se va a enrangar. El jueves va a hacer lo mismo, algo así, y el viernes o topa el TP o se regresa otra vez a la ruptura. Ya, eso va a pasar en el australiano hoy. ¿Por qué solo en el australiano? Porque hay noticias, en los demás mercados no lo hay. ¿Ya? Y eso sería básicamente la previsión que yo esperaría. En el Nasdaq, nada de qué preocuparse. El Nasdaq va a mantener su tendencia alcista. Mañana probablemente sí, hoy y mañana el Nasdaq haga esto. Porque el Nasdaq siempre es eso. El Nasdaq cae con fuerza, se enranga, cae. Sube, se enranga, se va a enrangar y sube con fuerza. Ya, entonces yo creo que el Nasdaq va a ser el menos volátil estos días. O sea, con el IPC, el Nasdaq va a quedar bien tranquilo. Con el dato del IPC, créanme que el Nasdaq va a quedar tranquilito, tranquilito. Esa sería mi previsión de momento, ¿ok? Eh, Déjenme ver por si acaso otra vez, aunque yo no vi ninguna noticia importante hoy. No, no hay noticias importantes. Hay declaraciones de segundo nivel y las del petróleo, pero no. Yo le veo, como les dije, el panorama en el corto plazo. Eso diría yo que pasaría entre hoy y mañana. No nos queda más que esperar. Bueno, vamos a la parte final. Preguntas, por favor. Preguntas finales, dudas que tengamos. Perfecto. Bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar. No nos queda más que esperar para tomar tendencias. Y con eso principalmente pues ya quedaríamos con nuestras inversiones semanales. Como les dije, en pro y en recuperando pues los TPs anteriores nos ha ido bastante bien. Hay que mantener la cartera y yo creo que esta semana vamos a salir en super profit si es que sale lo que estamos pensando, incluido pues los temas de que les acabo de mencionar, del Bitcoin, etc, etc, etc. Chicos, buen día. Nos escuchamos mañana. Chau.